Saludos queridos estudiantes, el día de hoy vamos a tratar un tema muy importante como es el de las 13 colonias norteamericanas. Vamos a reconocer en ellas cuál es la importancia para el fin de este virreinato del Perú y cómo es que nosotros vamos a llegar a independizarnos gracias a la influencia de lo que sucedió en Estados Unidos. Para reconocer esto hay personajes muy importantes que van a permitir la independencia de 13 colonias y hay que conocerlas ellas. Estas 13 colonias eran colonias inglesas, holandesas, que se habían instalado en la costa de lo que sería el Océano Atlántico. 13 espacios territoriales que eran como decir 13 estados o 13 mini estados, los cuales comenzaron a producir gran cantidad de agricultura, que les permitió a ellos desarrollarse de buena manera en este lugar del territorio americano. Vamos a tratar de recordar un poco de los antecedentes de lo que estaba sucediendo en este territorio. Como ustedes deben recordar, en el año de 1492 llegó Cristóbal Colón a América. A partir de ese año y los años 1500, nosotros tuvimos embarcaciones que en gran cantidad se comenzaron a llegar a América de parte de países como era España y en el caso de Portugal, que llegaban pues por la zona de Brasil, de la que hoy en día es Brasil. Pero posteriormente a ellos, en la zona más hacia el norte, después de este convenio de las Tordesillas que se había hecho entre Portugal y España, los ingleses, holandeses, franceses sintieron que ellos también tenían una oportunidad en el nuevo territorio que se había descubierto. Y como los españoles no llegaban a todos los demás territorios del norte, es que los ingleses, a través de embarcaciones, comenzaron a descubrir esta parte del territorio. Luego llegaron franceses mucho más todavía al norte y otro tipo de grupos como los holandeses que también llegaron a la zona, escoceses también, y de repente varios de estos países que se encontraban en Europa, en la zona más nórdica, comenzaron a tener colonias que llegaron a vivir a la zona de América. Jacobo I fue rey en los años 1567 hasta 1525. A él lo sucedió Carlos I a partir de 1625 hasta 1649. Una época importante que permitió que vaya a existir gran cantidad de migración hacia Norteamérica, justamente producto de las grandes persecuciones religiosas y de impuestos que se estaban dando en la zona de Gran Bretaña. Pero no fueron los únicos los ingleses, como estábamos hablando, habían otros como los holandeses, que son los Países Bajos, la misma España que seguía conociendo más de estos territorios, Suecia, Francia y los que serían los famosos peregrinos de una colonia de Plymouth en 1621 en el territorio de Virginia, que comenzaron a avanzar mucho más profundizándose y no solamente estando en la costa del Océano Atlántico. Hubo mucho territorio que ir conociendo. Las 13 colonias que se desarrollaron fueron New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Nueva York o New York, New Jersey, Pensilvania, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina del Norte o North Carolina, South Carolina o Carolina del Sur y Georgia. Estas son zonas importantes que hasta ahora las podríamos ir reconociendo en el mapa de los Estados Unidos, que siguen existiendo como estados, ¿ok?, que tienen una gran cantidad de personas viviendo en estos espacios territoriales de lo que sería Estados Unidos. Estados Unidos tiene su nombre de esta manera gracias a que es la unión de varios estados, ¿sí? Hoy en día son 50 estados, como si cada uno es un país, un estado independiente que están unidos todos juntos para defenderse y hacer negocios. Entonces esto es importante que lo reconozcamos, pero nacen los Estados Unidos con 13 colonias y que después se transforman en estados y van a ir aumentando con el paso del tiempo, ¿no? ¿A qué se dedicaban ellos? A la agricultura, que practicaban sobre todo en las colonias sureñas. Se centraban en lo que sería el tabaco para los cigarrillos, para fumarlo, el añil, que es para el pintar diferente tipo de telas, el algodón mismo para las telas,
y el arroz para alimentarse. El tabaco requería de mucha mano de obra, esclava o alquilada de África, como lo quieras tú observar dependiendo del lugar donde se encontraban, porque habían zonas donde habían de esclavos y otras zonas que poco a poco lo fueron liberando. Porque entonces esto es algo que había que considerar de lo difícil que se estaba dando. Ahora, el trabajo de ellos en la zona de lo que sería la costa del Atlántico, cada vez el territorio fue siendo más pequeño y permitió que ellos vayan yendo hacia el oeste, a lo que después le llamaron el Viejo Oeste, ¿no? Donde ellos comenzaron a descubrir diferentes espacios territoriales y donde se encontraron a gran cantidad de indios que todavía vivían en esa zona, ¿no? Indios nativos, hasta que llegaron hasta la zona del Pacífico, pero conquistaron todos estos territorios en el camino. En estas colonias, las del norte, se dedicaban mucho a lo que sería la agricultura, pero tenían dificultades de suelos porque eran pobres, a diferencia de las del sur, que tenían muy buenos terrenos para el cultivo. Pero aún así se cultivaba maíz, legumbres y frutas. Lo más importante que tenían era su ganadería y destacaban cría de animales de transporte o de carne o de leche. Y comenzaron a surgir las ciudades con gran cantidad de fábricas que se comenzaron a desarrollar en un futuro. Hubieron fábricas de queso, mantequillas y el objetivo era exportarla. Las riquezas de estas colonias eran la pesca también, que permitía una industria de lo que le llaman salazones. Estas colonias del norte tenían ese ingreso. También tenían minas de hierro y carbón que permitió crear abundantes ferrerías. También se hicieron fábricas textiles en Massachusetts, así como de papel, de vidrio. Hubo mucho desarrollo ya tecnológico para las empresas en esa época. Estamos hablando desde los años 1650, que se comenzaron a dar hasta los años 1770 y tantos más o menos, hasta que se da justamente la revolución de estas 13 colonias, la independencia de ellas. Su mayor importancia tuvieron en la elaboración de rones con las melazas traídas de las colonias francesas del Caribe, la creación de sombreros aprovechando pieles intercambiadas con los indios y la construcción de barcos. Comenzaron a vender barcos también. Estos se hicieron en astilleros de casi todas las ciudades portuarias, principalmente en Boston, y que fueron obviamente vendidos a países europeos. Inglaterra temió un desarrollo industrial muy grande en las colonias, que les hiciera sombra a las exportaciones que tenía Inglaterra a través de lo que sería el desarrollo, todavía no industrial, pero de los negocios que ellos estaban utilizando. Entonces ellos, por ejemplo, se encargaban de fabricar artículos de hierro y estaban prohibidos exportar o importar, exportar cualquier artículo de hierro hacia otros países. No los podían ellos enviar, podrían producir, pero solamente para América. Y de esa forma, todo lo que era de hierro lo vendía Inglaterra para toda Europa y otros lugares. Y eso era lo que le iba interesando, de que ellos no sobresaliesen en algún tipo de negocios que les afecten a las mismas colonias inglesas, que diga a la misma Inglaterra. Recuerden que hasta este momento estamos hablando de que Estados Unidos como tal era parte de las colonias inglesas. Las 13 colonias entonces se convirtieron en un mercado colonial para los ingleses. Ellos querían vender gran cantidad de productos a las personas que vivían acá, pero no querían realmente que se produzca en América para llevar o vender en otros lugares del mundo. Esto trajo diferentes tipos de complicaciones entre ellos, entre los que serían los colonos que vivían en América y los ingleses en Europa. Pero había una cosa muy importante que estaba surgiendo acá, que era el cariño por la tierra en donde ellos habían nacido. Ya no amaban a lo que sería Inglaterra o Francia o su país de origen. Ahora ellos se sentían identificados con el lugar donde habían nacido, cosa que por ejemplo no sucedía en América del Sur, especialmente en Perú, donde los que venían acá se sentían igual, diferentes a todos los de este territorio, y no sentían que este era su territorio totalmente, sino que servía para aprovecharse económicamente, ¿no?
Los territorios norteamericanos de la costa atlántica, bueno, eran Nueva Francia, en lo que sería Canadá, India, Honduras, Antilla, Guyana, Australia, Sudáfrica, Nueva Zelanda, que eran territorios que estuvieron luchándose por 7 años entre Inglaterra y Francia. Otro de los motivos que se dio fue la famosa ley de timbre, que eran unos impuestos que se dio por usar diferentes documentos para la producción o la venta de material, y esto pues traía ingresos para Inglaterra. Entonces ellos no estaban de acuerdo los americanos para tener que pagar ello. Tampoco a la ley del azúcar, que era el impuesto sobre todo tipo de importación de café, vino, azúcar y cualquier mercadería que ingrese a puertos norteamericanos, ¿no? Esa es la famosa ley del azúcar en la cual no estaban de acuerdo. Y llegó la ley del té, que aprobó esto para beneficiar a la compañía británica, en la cual los americanos, bueno, no podíamos producir té y teníamos que adquirir las cajas de té que traían, bueno, pues los ingleses. Y entonces lo que sucedió fue un problema bastante grande, que los barcos anclados en Boston con té lo que se hizo fue botar todo el té al mar. Y fue el primer acto de rebeldía que se habla pues sobre el motín de Boston, ¿no? Que es justamente contra esta ley de impuesto del té que no permitía, bueno, comprar o vender té desde acá, ¿no? Desde América. Y este es un retrato dibujado de lo que sería ese motín, obviamente donde se observa que muchos de los indios apoyaron esto para botar el té de los europeos, ¿no? Bueno, esto generó pues obviamente una corriente de intelectuales, entre ellos estaba John Locke, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson y George Washington, quienes comenzaron e iniciaron esta rebelión importante contra Inglaterra, ¿okay? Contra el Reino Unido. Jorge III, que era en ese momento el rey de Inglaterra, envía tropas a Boston para mantener el orden y mantener el principio absolutista de la monarquía que tenían en ese momento. Bueno, en este caso en América se declaran los derechos en el Congreso de Filadelfia, que era un congreso de los más connotados, donde estaba Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, que hemos estado conversando hace un momento. De este Congreso de Filadelfia se decreta el 4 de julio de 1776 la Declaración de Independencia, donde es obviamente firmada por Jefferson, y esto provoca ya una guerra total entre las nuevas colonias e Inglaterra. Francia, que buscaba obviamente apoyar a Estados Unidos por tener algún beneficio estatal pues, del país, y derrotar a su archienemigo Inglaterra, es que apoya en esos momentos a Estados Unidos y a su independencia. Después de 7 años de guerra, finalmente se firma la Paz de Versalles. Quiere decir que en el año de 1783, por fin Inglaterra hace un reconocimiento oficial de la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Esto a nosotros nos influye mucho, porque era por primera vez que unas colonias se independizaban del yugo de un país europeo, ¿ok? Y ahora solamente por una cuestión pues, anecdotaria, es conocer un poco sobre la bandera de los Estados Unidos. Esta bandera va a tener 13 franjas. Cada una de estas franjas, roja y blanca, incluye las 13 colonias que se independizaron del yugo inglés. Betsy Ross fue la encargada de hacer esta bandera, y también le puso 13 estrellas circulares para simbolizar también a las 13 colonias independizadas. Hoy en día 50 estrellas por los 50 estados de Estados Unidos. Solamente te dejo estas actividades y espero que las puedas concretar en la brevedad posible. Me las envías en fotografía, ya sabes, lo haces todo en tu cuaderno y nos encontramos en la siguiente sesión.